Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. La actividad que vamos a desarrollar el día de hoy es el repaso de las clases tercera, cuarta y quinta del segundo bimestre. Como ustedes recordarán, en la tercera clase nosotros vimos el tema de monarquía inglesa entre los siglos X al siglo XV, es decir, la historia del reino de Inglaterra entre los años 900 después de Cristo a 1400 después de Cristo. Dicho sea de paso, en la segunda clase nosotros habíamos visto la historia de la monarquía francesa en el mismo periodo de tiempo. Y el mismo periodo de tiempo también lo vamos a ver, aunque no lo diga su título, en la cuarta clase cuando hablemos del Sacro Imperio Romano Germánico. También vamos a hablar de este imperio durante los siglos X al siglo XV. Y durante los siglos X al siglo XV estamos abarcando lo que se denominó como el medioevo, es decir, la fase intermedia, la fase de la mitad de la Edad Media y también la Baja Edad Media, o sea, la última parte de este periodo llamado Edad Media, que como ya sabemos duró casi 1000 años. Y como última clase del segundo bimestre vimos también rápidamente, no la historia completa, pero sí los datos más importantes de la institución más grande, más poderosa que existió durante la Edad Media, que fue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es decir, la iglesia que llegó, por ejemplo, aquí a estas partes del mundo a través de los españoles, la iglesia que existe hasta el día de hoy y que tiene tantos seguidores todavía hasta el día de hoy. Muy bien, entonces, para hacer un recuento rápido de estas tres clases, te pido que me prestes mucha atención y empecemos viendo la historia de la monarquía inglesa entre los siglos X al siglo XV, centrándonos sobre todo en los reyes Plantagenet. Plantagenet es el apellido de una dinastía inglesa. Empecemos entonces. De lo que vamos a hablar es de la dinastía Plantagenet, o sea, de la dinastía más importante de Inglaterra durante la Edad Media. Antes de continuar, quiero que prestes atención a este mapa que yo te presento en la pantalla. El mapa de fondo es el mapa de Europa, ¿ya? Y lo que está encerrado en un recuadro de color amarillo son dos islas que tienen que ver mucho con Inglaterra. Ahora te pido que prestes atención a esas dos islas. Vámonos a la parte derecha superior de nuestra pantalla y vamos a ver cómo enfocamos solamente a esas dos islas. La isla de la izquierda se llama Irlanda y la isla de la derecha se llama Gran Bretaña. Dentro de la isla de Gran Bretaña, de color naranja oscuro, vemos pintado un territorio. Ese es el territorio de Inglaterra, de lo cual vamos a hablar el día de hoy y de cómo poco a poco comenzó a extenderse dentro de esa isla y también fuera de esa isla. En la isla de Gran Bretaña, hacia el norte, pintado de color naranja claro, está lo que en su momento fue el reino de Escocia. Y pintado también de naranja claro en la parte inferior izquierda está lo que se llamó el reino de Gales. Entonces, Escocia más Gales más Inglaterra componen la isla de Gran Bretaña. Y cuando estos tres reinos se unan a la parte norte de Irlanda, o sea, a Irlanda del Norte, es que nacerá el Reino Unido, pero eso será todavía en siglos posteriores. Hoy hablamos solo de Inglaterra, lo que está pintado de color naranja oscuro. Muy bien, volvamos al mapa de Europa en general. ¿Ves esa parte de Europa que parece, la parte norte de Europa, que parece que cayera como dos orejas, ¿verdad? De esa parte que se llama Escandinavia, no te olvides, porque dentro de pocos segundos va a ser muy importante que te acuerdes de esa región europea. Continuemos entonces. Cuando nosotros hablamos de dinastía, ya sabemos que nos referimos a una serie de reyes o de reinas que se suceden unos a otros a través del tiempo, pero que pertenecen a una misma rama familiar. Eso es una dinastía. Normalmente, cuando no había mayor problema, los padres heredaban la corona a sus hijos y estos hijos a los nietos y los nietos así sucesivamente a toda su descendencia. A eso se le llama una dinastía. El periodo ya lo sabemos entre los siglos X al siglo XV. Muy bien, empecemos a hablar entonces de Inglaterra. Primero hablemos de los antecedentes, o sea, de lo que sucedió anteriormente a la dinastía Plantagenet. Esa parte de Gran Bretaña, que se llama hoy Inglaterra, en algún momento
fue conquistada por dos tipos de pueblos, los anglos y los sajones. Eran pueblos germánicos, hoy diríamos eran pueblos alemanes, que tenían el idioma alemán como el idioma materno. Tanto los anglos como los sajones llegan a lo que hoy se llama Inglaterra y crean 7 reinos. Ahí vemos los reinos. Uno es Northumbria, otro es Mercia, otro es Anglia, otro es Essex, Wessex, Sussex y Kent. Cuando estos 7 reinos se unan, formarán Inglaterra a inicios del siglo IX, o sea, a inicios de los años 800 después de Cristo. Otra característica es que estos 7 reinos, cuando estén separados y también cuando se junten, van a enfrentar la fuerza de los pueblos vikingos. Y los pueblos vikingos precisamente vienen de esa parte de Europa que yo te pedí que te fijaras bien, es decir, de esa parte que parecían dos orejas cayendo sobre Europa, que se llama Escandinavia. De esa parte salen los pueblos vikingos, que tienen una característica, que eran, además de una civilización muy bien organizada, también tenían la característica de ser pueblos guerreros, tanto los hombres como las mujeres de los pueblos vikingos. Antes de hablar de los Plantagenet, hablemos rápidamente de las dos dinastías anteriores. Primero estuvo la dinastía Wessex, que tendrá como primer rey a Alfredo el Grande, que conseguirá precisamente la unión de los 7 reinos anglosajones y formará Inglaterra. Y como último rey de esa dinastía, entre los años 1042 a 1066, estará Eduardo el Confesor, que morirá sin dejar descendencia. Él quiso dejarle el reino a un joven llamado Harold. Sin embargo, Harold tuvo que enfrentar a un rey normando. ¿Qué cosa es normando, profesor? ¿A qué se refiere? Normando se refiere a un rey que gobernaba en la Normandía, y la Normandía estaba en Francia. Entonces, este rey normando no se quiso contentar con su reino y quiso invadir, quiso conquistar Inglaterra, y lo consiguió. Por eso es que este rey normando, llamado Guillermo I y apodado el Conquistador, él y su descendencia va a gobernar Inglaterra por los próximos 100 años, entre los años 1066 a 1154. Y estos reyes normandos tienen una característica muy especial, y es que ellos crean una institución llamada el Domesday Book. Y el Domesday Book es un libro en donde tú vas anotando todo lo que le interesa al reino. Por ejemplo, cuánta gente vive en Inglaterra, qué propiedades tiene esa gente, qué gente tributa, qué gente no está pagando sus tributos, etc. Entonces es un libro de cuentas muy importante en la historia de Inglaterra. Luego de que el último rey normando muera también sin dejar descendencia, habrá un periodo de conflictos hasta que por fin empecemos a hablar de los reyes de la dinastía que nos interesa el día de hoy, es decir, los reyes Plantagenet, con Enrique II. Tú ya sabes que los años que están entre paréntesis no son los años de la vida de los reyes, sino son los años de gobierno de cada uno de esos reyes. Muy bien. La característica principal de Enrique II fue que tuvo un matrimonio demasiado conveniente. Él se casó con Leonor de Aquitania, y Leonor de Aquitania posiblemente sea la mujer más importante de toda la Edad Media, no solamente porque era dueña del ducado de Aquitania, que se encontraba en Francia, como podemos observar ahí en nuestro mapa. Aquitania era enorme, era un gran pedazo de Francia, prácticamente la cuarta parte de Francia, sino que además era una mujer muy astuta en la política. Por lo tanto, cuando Enrique II se casa con Leonor de Aquitania, ambos salen beneficiados. Leonor se convierte en reina y además Inglaterra comienza a conquistar cada vez más territorio dentro de Francia, es decir, Inglaterra comienza a expandirse. Otra característica del gobierno de Enrique II es que bajo su reinado comenzará a escribirse un primer libro de leyes que hasta el día de hoy todavía sigue influenciando en el sistema de justicia inglés, llamado el Common Law. Y también se pone en práctica los juicios con jurado. El jurado son 12 vecinos que tienen un aporte, tienen un testimonio o tienen una conclusión en cada uno de los casos judiciales. Muy bien, ahora hablemos de uno de los hijos de Enrique II con Leonor de Aquitania, es decir, hablemos de Ricardo I, apodado Corazón de León. Corazón de León, ¿por qué? Porque este rey tuvo desde un inicio el ánimo, el ímpetu de querer representar la cristiandad en toda Europa, a tal punto que llegará a participar de la Tercera Cruzada, la liderará y se enfrentará a el máximo
líder de los turcos selyúcidas, que en ese momento representan al Islam, y chocarán en la Tercera Cruzada. Sin embargo, la Tercera Cruzada no significa una victoria clara para los cristianos. Cuando Ricardo Corazón de León esté volviendo a Inglaterra, será apresado, y para poder liberarlo, su madre, Leonor de Aquitania, va a tener que pagar una suma muy poderosa, una suma muy fuerte. Sin embargo, la vida de Ricardo Corazón de León al parecer ya estaba escrita, porque cuando se encuentre caminando entre su palacio, será atacado, será muerto por una flecha envenenada que él no quiso que se le tratara. Por lo tanto, la herida comenzó a degenerar a tal punto que lo condujo a la muerte a muy temprana edad. Luego vendrá el gobierno de su hermano, Juan I, apodado Sin Tierra. Y precisamente, ¿por qué Juan Sin Tierra? Porque entre tantas características que tuvo su gobierno, algunas buenas y otras muy malas, es que Inglaterra pierde territorio en lo que hoy se llama Francia. Como podemos observar, para 1180 Inglaterra tenía bastante territorio dentro de Francia, y para 1223, o sea, para los años posteriores al gobierno de Juan I, Inglaterra se quedará solamente con una pequeña parte dentro de Francia, al sur de Francia, de este país, que esa parte se llamará la Gascuña. Otra característica es que los nobles, es decir, la gente que tenía privilegios en Inglaterra, lo obligará a firmar un libro llamado la Carta Magna, en donde están las leyes más poderosas de Inglaterra. La Carta Magna existe hasta el día de hoy y ha inspirado a lo que hoy día se llaman las constituciones de los países. Luego viene Enrique III, que se va a caracterizar por reconocerle cada vez más precisamente los poderes a estos nobles. Incluso reconocerá el poder del parlamento, o sea, el poder del Congreso. Es decir, el rey cada vez comienza a tener que negociar con el Congreso. Luego viene Eduardo I, apodado Piernas Largas. Con él crece tanto el poder del rey, porque conquista uno de los reinos de Gran Bretaña. Como hace rato te mencioné, Gran Bretaña está compuesta por Escocia, Gales e Inglaterra. Él va a conquistar Gales, pero a la vez también se fortalece el Parlamento, el Congreso. Luego vendrá Eduardo II, que se casará con Isabel de Francia, apodada la Loba de Francia. ¿Por qué? Porque la descendencia que tenga con ella luego traerá como consecuencia muchas peleas entre Inglaterra y Francia. Precisamente es Eduardo III con quien va a comenzar la guerra de los 100 años, una guerra que va a durar, como ya sabemos, más incluso que la centena de años. Pero antes de pasar, de terminar de hablar de Eduardo III, digamos que también es muy importante que durante su gobierno se hizo la convocatoria a las cámaras, es decir, el Parlamento inglés, el Congreso inglés, se dividió en dos niveles: la Cámara Alta, que estaba representada por la nobleza y por el clero, o sea, la iglesia, y la Cámara Baja, que estaba representada por la burguesía, que en ese momento la burguesía era lo mismo que decir los artesanos. Muy bien, viene el periodo de la Guerra de los 100 años, más de un siglo, por casi 116 o 117 años, según algunos autores. Inglaterra y Francia están en guerra. Al final la victoria será para los franceses, y luego de la Guerra de los 100 años habrá una guerra interna dentro de Inglaterra por dos casas dinásticas, la casa de York y la casa de Lancaster, que van a dar como resultado la coronación de Ricardo III, que va a gobernar entre los años 1483 a 1485, dando inicio a una nueva dinastía llamada la dinastía Tudor. Muy bien, emprendedores, entonces continuemos hablando del medioevo y la baja edad media, pero en esta ocasión centrándonos en el Sacro Imperio Romano Germánico, también conocido como el CIRG por sus siglas, es decir, por la primera letra de cada una de las palabras que componen su nombre. El concepto, diremos lo siguiente: origen y desarrollo de una de las mayores potencias de Europa durante la Edad Media. Como podemos observar en el mapa, este Sacro Imperio Romano Germánico va a ser la historia sobre todo de lo que hoy llamamos Alemania. Recuerda tú que hay países de Europa que no son Alemania, pero que hablan alemán. Por ejemplo, tal vez el más conocido es Austria. Austria no es Alemania, es otro país, pero habla el alemán. Otro país, por ejemplo,
es Suiza. Suiza tiene una gran región que habla alemán, pero es otro país. Lo mismo podríamos decir con las zonas como por ejemplo Luxemburgo, entre otros. ¿Por qué hay países que ya no son Alemania y sin embargo hablan alemán? Bueno, es porque en algún momento todos esos países que hoy conocemos como independientes, cada uno de ellos, formaron parte de un gran imperio, del imperio que vamos a hablar a continuación. Por eso es que te quiero hacer recordar que cuando uno dice germano, está haciendo referencia de pueblos que tienen como idioma original el alemán. Ya sabemos que el periodo del cual vamos a hablar va entre los siglos X al siglo XV, pero yo quiero que tengas en cuenta que la historia de este imperio se extiende mucho más allá. Por eso es que pongo que la historia del imperio romano germánico va desde el siglo X hasta el siglo XIX, pero nosotros ya sabemos que estamos hablando de los siglos X al siglo XV. Muy bien, empecemos por los antecedentes. En el Tratado de Verdún, tú ya me has escuchado decir esto muchas veces, del año 1843, le toca el reino germánico a uno de los hijos de, a uno de los nietos de Carlomagno, en este caso a Luis, precisamente apodado el Germánico. Le va a tocar la Francia oriental, que es la que vemos pintado ahí en nuestro mapa. Y dentro de la Francia o de la Franconia oriental va a haber 4 ducados muy importantes, que es Sajonia, Franconia, Baviera y Suabia. De cada uno de ellos va a salir un emperador. Ellos van a votar, ellos van a elegir cada cierto tiempo para que haya un emperador. El primero de ellos va a ser Otón el Grande. Vamos a empezar a hablar rápidamente de la dinastía sajona, es decir, vienen del ducado de Sajonia, y diremos que lo más importante de este emperador es que va a conseguir muchas victorias en batalla a favor de Alemania, o lo que en ese momento se conoce como Germania. Sigamos hablando de Otón el Grande. Va a ganarle a su propio hijo, que quiso quitarle el poder, y precisamente por todas las victorias que él iba consiguiendo es que el Papa lo va a coronar como sagrado o sacro emperador de todos los romanos, es decir, de toda Europa. Con él empieza entonces la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, ya dentro de lo que podríamos llamar Alemania. Viene su hijo luego, que tiene un gobierno complicado porque tanto madre como cuñado quieren interferir en sus decisiones. Él va a extender el imperio por el sur, es decir, va a invadir Italia, pero va a morir intentando conquistar cada vez más el sur. Se va a enfrentar a los musulmanes, y en una retirada, es decir, en un momento que él quiso dejar la guerra y volver a Roma, va a morir. Luego viene Otón III, que tiene la ambición de convertir a Roma nuevamente en la capital del imperio, recordando aquellas épocas en donde el antiguo imperio romano, aquel imperio de los Césares, tenía como ciudad principal precisamente a esa ciudad del mismo nombre, Roma. Bueno, sin embargo, esto no le va a gustar a los germánicos, que ya se habían acostumbrado a que el poder esté precisamente con ellos. Viene luego Enrique II, apodado el Santo, va a tener un choque, va a tener problemas con el papado, es decir, con el poder del Papa, y va a emprender campañas militares, primero contra Italia y luego contra Polonia. Pero con este rey se llega al fin de esta dinastía. Luego empieza la dinastía Franconia, es decir, ahora los emperadores vendrán del ducado de ese mismo nombre, Franconia, precisamente. Empezamos con Conrado II, que tiene la característica principal de que vota a los nobles y vota al clero de los puestos del gobierno. Pone a los puestos del gobierno a los civiles, es decir, a la gente común y corriente, pero que obviamente tiene una preparación para poder manejar el Estado. Ayuda a los artesanos y a los pequeños propietarios, a los campesinos que tienen tierras pequeñas, y intenta liberalizar el comercio. Recuerden ustedes que durante la Edad Media la economía está muy congelada, la economía es muy débil. Él intenta repotenciar la economía. Luego viene Enrique III, apodado el Negro. Él va a tener, durante su gobierno, este imperio va a llegar a su apogeo, es decir, a su mejor momento en lo político, en lo económico, en lo cultural.
y se va a caracterizar por el llamado fenómeno de césaropapismo, es decir, va a ser un emperador que va a tener todo el poder, incluso le va a quitar el poder al propio Papa, no porque el Papa deje de serlo, sino porque no se va a atrever a enfrentarse a este emperador. Y luego vienen los Enriques IV y Enrique V, que se caracteriza por, esto sí, enfrentarse directamente a la iglesia en la querella de las investiduras, es decir, no se sabía si era el emperador o era la iglesia quienes tenían que designar a los curas, a los arzobispos, a los obispos. Y esta querella, esta pelea entre emperador y papa llegará a su fin el año 1122 con el concordato, o sea, con el acuerdo de Worms, en donde se pone fin precisamente a esta pelea. Muy bien, emprendedores, ahora empecemos con la explicación de lo que fue nuestra clase número 5, aquella que se llamó la Iglesia Católica de la Edad Media, es decir, vamos a contar algunas características de esta iglesia durante aquel periodo que ya sabemos que es en donde tuvo un poder enorme. Otro dato que ya te he brindado es que la Iglesia Católica, es decir, aquella que encontramos cerca a nuestras casas y que llegó aquí a través de los españoles, es todavía la última parte que existe hasta el día de hoy de aquel imperio romano antiguo, porque esta iglesia va a ser fundada justamente por los romanos. Por eso es que su nombre exacto es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero, ¿qué significa católica precisamente? Católica es una palabra que viene de dos términos griegos, una es kata y la otra es olis, y precisamente este último término olis da a entender que tiene la intención de ser holística, es decir, una religión holística significa una religión integral, una religión que quiere llegar a todo el mundo. Y de verdad esa va a ser la característica de la iglesia desde sus inicios, a diferencia de otras religiones que quieren ir directamente solo a un pueblo. La iglesia católica se va a diferenciar porque va a querer llegar a todos los pueblos del mundo. Por eso es que cuando los españoles conquisten estas tierras, la iglesia católica no tendrá ningún problema en que las nuevas gentes, en que los llamados indios también se cristianicen, solamente por ponerte un ejemplo. Entonces, ahora sí, rápidamente pasemos con el repaso de esta clase. Vamos a decir que la iglesia católica tuvo un poder enorme durante los años de la Edad Media. La palabra iglesia proviene de una palabra griega también llamada eclesía, que significa reunión. Los siglos a los que estamos haciendo referencia van entre el siglo V después de Cristo al siglo XV. Durante la Edad Media, ¿por qué la Iglesia Católica tuvo y mantuvo tanto poder? Primero, por la unidad institucional. Es una institución que tiene una disciplina muy rígida. Todo va de arriba hacia abajo, es decir, todo se obedece sin dudas ni murmuraciones. Tenían el predominio cultural porque una característica de los clérigos, o sea, de los sacerdotes, es leer constantemente, cultivarse constantemente. Y cuando caiga Roma, obviamente la casta social que va a mantener la cultura va a ser la de los sacerdotes. La conexión de la iglesia con la política, porque la iglesia católica siempre va a estar de la mano, o por lo menos va a intentar estar de la mano con todos los reyes y con todos los emperadores que vayan surgiendo durante la Edad Media. Y por último, poder económico, porque llegará el momento en que la iglesia deje de ser solamente un reino espiritual que representa al poder divino de Dios y de Jesucristo, que en algún momento se supone estuvo en la tierra, para pasar a ser uno de los tantos estados medievales con propio territorio y con propio ejército y con propia mano de obra, etc. Es decir, la iglesia católica se convertirá en algún momento en un gran señor feudal. Muy bien, algunos mecanismos de protección, es decir, la iglesia, si bien es cierto, basaba su poder en la fe del pueblo, sin embargo también tenía algunos mecanismos para que ese pueblo no se fuera, no terminara abandonando la fe. La primera era la excomunión, que era la expulsión individual de la comunidad cristiana. Si el Papa te excomulgaba, tú dejabas de ser oficialmente un cristiano católico. Así tú digas que tú seguías creyendo, eso ya no importaba. Estabas expulsado de la comunidad cristiana. Y aunque eso hoy en día, más allá, tal vez para los creyentes, de un temor personal, no afecte la vida de nadie porque seguirías manteniendo tus derechos a nivel político o económico, en esa época no era así. En esa época, junto con la excomunión, se te borraban todos los derechos. Luego venía el interdicto, que está en latín,
pero que castellanizado significa el entredicho. ¿Qué significa el entredicho o el interdicto? Es un castigo que se aplica a toda una localidad. Esta puede ser una provincia, puede ser una región o puede ser incluso todo un reino, como en algún momento pasó con Francia y estuvo a punto de pasar con el Sacro Imperio Romano Germánico. Y también llegó a crearse durante la Baja Edad Media la institución llamada la Santa Inquisición, o también llamada el Tribunal del Santo Oficio, que castigaba las herejías mediante uso de torturas y a veces sentencias muy exageradas. Los castigos eran variados y ya sabemos que el más terrible tal vez era morir en la hoguera quemado vivo todavía, ¿no? Es decir, todavía un cuerpo con vida tenía que soportar durante sus últimos minutos todo el rigor de las llamas mientras consumían su cuerpo. La organización de la Iglesia va de arriba hacia abajo de la siguiente manera. El Papa es la máxima autoridad a nivel mundial. Luego viene el Colegio Cardenalicio, que es un consejo de cardenales precisamente. Luego vienen los arzobispos, que es la autoridad dentro de una arquidiócesis. Una arquidiócesis podríamos decir que es un territorio determinado que se le encarga a este sacerdote que tiene el cargo de arzobispo. Luego viene el obispo, que tiene bajo su mandato, bajo su autoridad, una diócesis, que es una cantidad, es una comunidad de iglesias, ¿no? Luego viene el abad, que tiene una característica bastante peculiar, y es que los abades están recluidos en un monasterio, y los monasterios en la Edad Media tenían la característica de estar alejados. Hoy por hoy las ciudades han crecido, muchos monasterios están dentro de las ciudades, pero los abades tienen una vida bastante sosegada, bastante apartada de la sociedad y un trabajo muy intenso a nivel intelectual. Y por último está el sacerdote común, el sacerdote de base, que está encargado de una sola iglesia, que es el templo donde se practica la liturgia. Algunos aportes de la Iglesia Católica durante la Edad Media, por ejemplo al derecho, por ejemplo al entendimiento de las sociedades, es el derecho a asilo, ¿no? Es decir, la prohibición de cualquier acto violento dentro de algún tipo de templo de la iglesia, ya sea una iglesia como tal, o ya sea un convento, una parroquia. No podía ocurrir ningún hecho, ningún acto violento. Así que si algún perseguido pedía asilo a la iglesia se lo otorgaba. Luego estaba la paz de Dios, que era que se prohíbe ataques al que ya no combate, al que se ha rendido o al que nunca estuvo dentro de la guerra. Y por último la tregua de Dios, que prohibía las guerras de viernes a domingo y también en las fechas santas, como por ejemplo Navidad o Semana Santa, ¿verdad? Algunos vicios, todo lo contrario, así como la iglesia aportó al desarrollo del derecho, al desarrollo de la comunicación entre los pueblos, etc., la iglesia también tuvo bastantes vicios, como por ejemplo uno de ellos era la simonía, que era la compra de cargos eclesiásticos mediante el dinero, o el nicolaísmo, que era el rechazo al celibato, y por el contrario un desorden bastante abultado que lo practicaban a nivel sexual, e incluso los sacerdotes y las monjas. No había un orden establecido, no había un orden claro en qué es lo que debían hacer y qué es lo que no debían hacer los sacerdotes y las monjas. Luego hablemos de algunos hechos que tuvo que afrontar la iglesia durante su historia, como por ejemplo el cisma, o sea, la ruptura de Oriente. La iglesia se divide en algún momento y Miguel Cerulario se convierte en el primer patriarca de Constantinopla en decir que ya no va a obedecer al Papa de Roma. Por eso es que yo te pongo la imagen de tanto el Papa actual a la izquierda como del patriarca actual también de Constantinopla. A partir de ese momento a la iglesia de Constantinopla se le va a llamar como la iglesia ortodoxa. Ellos también son cristianos, pero no siguen el rito católico ni obedecen al Papa. Luego va a venir la querella de las investiduras, que te lo había mencionado en el tema anterior del Sacro Imperio Romano Germánico, donde el Papa y el emperador del Sacro Imperio van a discutir por ver quién debe nombrar, quién debe designar a los curas. Esto llegará a su fin en el año 1122 con el Concordato de Worms. Y así como en algún momento la Iglesia de Oriente, que hoy se le llama la Iglesia Ortodoxa, se separa de la Iglesia Católica, también va a haber un cisma en Occidente, es decir, dentro de la propia Iglesia Católica va a haber una ruptura,
y por casi 100 años va a haber dos papas, es decir, un papa en Aviñón, en una ciudad francesa, y un papa en Roma. Esto recién llegará a su fin en el año 1417 con el llamado Concilio de Constanza, en donde los papas vuelvan a tener su residencia en Roma y vuelve a haber un solo papa para los cristianos católicos de Occidente.